Hoy te quiero presentar dos cosas que han estado conmigo desde el 2023 y son cosas que tomo todos los días sin fallar: la mirtazapina y la sertralina. Como seguramente ya te diste cuenta, son antidepresivos y te quiero platicar una realidad. Estas dos han salvado mi vida. Pero aquí está el problema: realmente nadie te explica cómo es que funcionan. Y hay personas que simplemente te dicen: es que eso no sirve, es que te vas a hacer dependiente, es que te quitan la personalidad. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué hay más de 280 millones de personas a nivel global con depresión? Y aún así, seguimos sin entender cómo funciona la depresión o cómo funcionan los fármacos. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que debas conocer. Hoy no te quiero contar mi experiencia con estos, pero sí te quiero contar por qué yo confío en ellos. Pero antes de continuar, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, todo sobre antidepresivos. Pero para poder entender cómo es que estos funcionan, primero hay que saber qué es la depresión. Hace algunos meses se hizo bastante popular el tema de decir que todo el mundo tenía depresión, y puede que sea cierto. Pero, ¿por qué? La depresión no es solo el estar triste. Todos hemos estado tristes y es completamente normal. Pero la depresión sí es diferente. En psiquiatría se habla del trastorno depresivo mayor. Y no se diagnostica solo con una emoción. Se diagnostica con un patrón a seguir. Tiene que haber algo clave: o ánimo deprimido la mayor parte del día, o pérdida de interés por cosas que antes disfrutabas. A eso se le conoce como anedonia. Y lo importante es que para poder decir que es depresión, esto tiene que estar por un mínimo de 2 semanas. Pero te digo, esto no se diagnostica solo con una emoción, sino que tiene que estar la anedonia o el ánimo depresivo más alguno de los siguientes síntomas. Aquí empiezan a aparecer cosas como el cansancio constante, problemas para dormir, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse y muchas veces el sentimiento de culpa, que la mayoría de las veces es desproporcionada e incluso hasta los pensamientos ya muy trágicos. Es ahí en donde deja de ser una simple emoción, porque esto sí va a afectar al estilo de vida, en el trabajo, en la escuela, en tu ámbito social. Eso es el verdadero problema de la depresión: te enclaustras. El por qué se dice que la depresión es un trastorno médico tan complejo es por lo que ocurre dentro de tu cerebro, que de una vez te voy advirtiendo: no sabemos hasta el día de hoy exactamente qué es lo que causa la depresión. Durante décadas se explicó la depresión con una idea muy simple: que era causada por falta de serotonina. Suena bien, suena fácil de entender, pero hay un pequeño detalle: está incompleto. Porque la depresión no es problema de una sola sustancia. Si ese fuera el caso, ya habríamos curado la depresión y nadie tendría depresión desde hace décadas. Pero no es así. La depresión involucra muchos sistemas del cerebro. Uno de ellos son los neurotransmisores, sustancias como serotonina, noradrenalina y dopamina, que participan en el estado de ánimo, la motivación y el placer. Pero también hay otros procesos importantes, como por ejemplo el sistema de respuesta al estrés. En muchas personas con depresión, el cuerpo se mantiene en un estado de estrés prolongado, con niveles elevados de cortisol, y esto puede afectar en regiones del cerebro, como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Estas regiones participan en cosas como la memoria, la regulación emocional y la toma de decisiones. Incluso en ciertos pacientes se ha registrado niveles altos de inflamación dentro del cuerpo, y también se ha correlacionado a que ese nivel de inflamación puede afectar la manera en la que las neuronas se comunican. Y también se ha observado cambios en algo conocido como la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la manera en la que el cerebro se puede adaptar a un nuevo entorno y resolver problemas que vienen con ese nuevo entorno. Pero cuando la plasticidad cerebral disminuye, el cerebro se queda encerrado en un patrón de pensamientos y emociones negativas. Ese es uno de los problemas más importantes: no se rompe el ciclo. Por eso, hoy entendemos la depresión como una enfermedad que afecta a redes completas del cerebro, no solo una sustancia química. El por qué ocurre la depresión sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que es multifactorial y compleja. Quizá para muchas personas hablar de depresión es que todos los que tienen depresión tienen lo mismo. Todos están tristes, todos están cabizbajos, todos están enclaustrados. Y pues no, hay diferentes tipos de depresión. Yo en lo personal tengo trastorno de depresión mayor con ansiedad generalizada, pero eso no quiere decir que la otra persona que tenga lo mismo que yo va a reaccionar de la misma manera. O simplemente hay personas que tienen diferentes tipos de depresión. Por eso no podemos decir que la receta es igual para todos, y tampoco todos se tratan con la misma intensidad que todos los demás. Sé que suena algo complicado, pero déjame explicártelo un poquito mejor. Al decir que existen diferentes formas, se refiere a que, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor aparece en episodios, pero también existe algo más silencioso: la distimia. Es una depresión más leve,
pero esta es crónica, puede durar décadas. Y con todo esto hay subtipos. La depresión melancólica, donde la persona pierde casi por completo la capacidad de sentir placer, o la depresión atípica, donde ocurre lo contrario a lo que muchos esperan. Hay más sueño, más apetito, más cambios emocionales, pero también está la depresión psicótica, la depresión posparto, la depresión estacional, y el poder identificar exactamente cuál es, muchas veces es complejo, porque hay personas que pueden tener diferentes tipos de depresión dentro de un solo cuerpo, así como hay personas que tienen muy catalogado de tú te deprimes aquí. De ahí viene la complejidad de tratar estas cosas. Esto quiere decir que no porque yo te mostrara este medicamento o este de aquí, a ti te van a funcionar. Incluso no te recomiendo que tomes antidepresivos sin una receta médica, porque lo primero que tenemos que saber es a qué le estamos pegando y sobre eso poder ver cuáles son las mejores opciones para ti. Además de que claro que tienen efectos adversos, pero ahorita platicamos de eso. Y ahora que ya entiendes un poco más qué es la depresión, cuáles tipos existen y bueno, parte relevante de cómo se diagnostica, ¿qué son los antidepresivos? ¿Por qué se recetan si es que no sabemos exactamente cómo es el tema de la depresión? Que mira, podremos no saber cómo es que realmente existe la depresión y podremos incluso al mismo tiempo no saber exactamente cómo funcionan los medicamentos, pero lo que sí sabemos es que funcionan. Los antidepresivos son medicamentos que modifican la actividad de ciertos sistemas del cerebro relacionados con el estado de ánimo. Los más utilizados el día de hoy son los ISRS, o sea, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Estos medicamentos bloquean un transportador que normalmente reabsorbe serotonina en la neurona. Al bloquearlo, aumenta la cantidad de serotonina disponible entre las neuronas, o sea, permite que ésta dure más tiempo. Pero no por eso quiere decir que un medicamento que es antidepresivo solo va a funcionar para la depresión. Hay medicamentos que también son antidepresivos, pero funcionan para la ansiedad, trastorno de pánico, entre demás cuestiones. Por eso es que decimos que los antidepresivos no solo tratan depresión, sino que pueden apoyar en algunas otras condiciones psiquiátricas. Y aunque pueden presentarse como pastillas que te van a causar felicidad, o al contrario, pastillas que te enganchan y que apagan tu personalidad, no funcionan de esa manera. Porque desde ahorita te quiero decir, ahora sí que basado en mi experiencia, estas pastillas no te van a hacer feliz. Te ayudan a mitigar los síntomas, eso sí, pero no quiere decir que porque tú te la tomes, ya estás contento. No, así no funciona. Pero hay otro tipo de antidepresivos. Algunos actúan sobre la noradrenalina, otros afectan la dopamina y algunos tienen mecanismos tan complejos que es difícil realmente explicarlos. Pero algo importante que debemos entender de esto es que el efecto terapéutico de los antidepresivos no ocurre inmediatamente. Y algo todavía más desesperante. Los antidepresivos no actúan inmediatamente. Si tú te tomas un paracetamol, a lo mucho en una media hora ya se te va a haber quitado la molestia, te va a haber bajado la fiebre. Pero los antidepresivos no funcionan así. Lamentablemente funcionan por acumulación. Y ni siquiera es porque necesites sobrecargar el cuerpo, sino que tu cerebro necesita adaptarse a los antidepresivos. En la mayoría de los casos, los primeros cambios pueden tardar de entre 2 y 4 semanas. Y una mejoría completa puede tardar entre 6 a 8 semanas, pero algunas cosas pueden mejorar antes, como el sueño, la ansiedad o el apetito, pero el estado de ánimo suele tardar muchísimo tiempo más. Esto no significa que el medicamento no funcione, significa que el cerebro necesita tiempo para adaptarse. En términos generales, los antidepresivos son medicamentos que modulan el sistema de neurotransmisión y plasticidad cerebral implicados en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad, el sueño, la motivación y el procesamiento emocional. Es por eso que las guías actuales siguen recomendando a los ISRS, porque sí funcionan, pero no para todos los casos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son la opción de primera línea, sobre todo en depresión moderada a grave, pero no porque corrijan una sola sustancia, sino porque pueden modificar redes neurobiológicas complejas relacionadas con el estrés, la cognición, la recompensa y la neuroplasticidad. Cuando yo le platicé a mi mamá que empecé a tomar antidepresivos, lo primero que me dijo es: esos son malísimos, te vas a volver adicto. Y obviamente ahí yo saqué mi cédula de doctor y le dije: nah, los antidepresivos no son tal cual sustancias adictivas como puede ser la nicotina, el alcohol o demás cuestiones. Tienen un componente, pero quiero decirte que esto de aquí no provoca una adicción. Esto es porque los antidepresivos no producen el mismo tipo de dependencia que vemos en otras sustancias. No generan el deseo compulsivo de consumirlos. Pero sí hay un matiz importante. Si se suspenden de forma brusca, algunas personas pueden experimentar síntomas de discontinuación,
O sea, mareo, insomnio, ansiedad, náusea. Esto no quiere decir que no existan ciertos medicamentos que se le conoce como de rescate, que esos son solo indicados por tu psiquiatra y ante situaciones específicas. Pero los antidepresivos no son una sustancia como que tú te despiertes una mañana y digas, quiero tomarme mi antidepresivo. O sea, no da ese efecto. Sí te va a ayudar con los síntomas, pero no te van a provocar esa dependencia al estilo de necesito una copa para relajarme, por ejemplo, o necesito encender un cigarro. O sea, los antidepresivos no causan ese tipo de adicción, pero retirarlos de manera brusca sí te puede causar problemas. Por eso la recomendación está en que para suspender un antidepresivo vas cortando la dosis hasta que finalmente terminas de utilizarlo. Por eso te digo, no hay adicción a los antidepresivos. Hay manejos y por lo mismo hay tratamientos. Y cuando hablamos de tratamientos, estamos hablando de temporalidad. De aquí a aquí vas a utilizarlo, de aquí en adelante vas a disminuir la dosis. Y todo esto acorde a tu propia situación. En mi caso, pues me he mantenido estable durante ya varios meses en la dosis de medicamentos. Pero cuando me toque retirarlos, vamos a ver qué pasa. Y con todo esto, ¿cuáles son los efectos secundarios? Te voy a platicar uno de los que para mí fue el primero, en donde literalmente yo sentía que mi cabeza se callaba. Como que tenía demasiadas cosas pensando, mucho ruido, y de repente, ¡fup!, se apagó un ratito. Lo otro que me llegó a pasar a mí es que me empecé a sentir lento. Como que antes necesitaba que todo fuera al instante, que todo fuera rápido, que todo fuera eficiente. Y de la nada llegó un punto en el que me sentí así como si alguien me estuviera, como si tuviera un paracaídas e intentara correr, como que me estuvieran deteniendo. Eso se me hacía la cosa más extraña del mundo. Ya después entendí que mi cabeza estaba a 10,000 revoluciones por minuto y que eso no es normal, pero para mí esos fueron como que los primeros de ¡órale! ¡Qué raro! Como cualquier medicamento, los antidepresivos pueden tener efectos secundarios. Entre los más comunes está la náusea, el dolor de cabeza, diarreas, problemas para dormir, somnolencia, sudoración o temblor leve. Incluso en algunos pacientes también pueden experimentar disfunción sexual o cambios en el peso dependiendo del medicamento. Y en algunos casos se describe algo llamado como embotamiento emocional, donde las emociones se sienten mucho menos intensas. No todas las personas experimentan estos efectos, pero es importante hablarlos abiertamente. Es por eso que algo muy importante no solo es hablar de ti como paciente, sino que tu círculo social también esté enterado. Esto es porque para ellos va a ser rarísimo que una persona que siempre está a 1000 por hora de repente se baje poquito. Y ellos van a pensar, oye, ¿qué te está pasando? Es que antes eras tal. Y eso claro que puede entorpecer el proceso. De aquí la importancia de que no a todos les van a ocurrir los efectos secundarios. Pero sí es importante el explicarles, oye, estoy tomando esto. Dame chance de que mi cerebro lo asimile y ahora sí ya sobre eso, pues regresar a la normalidad dentro de lo que se pueda considerar normal. Y otro de los efectos más curiosos que yo he tenido con la sertralina es que la psiquiatra me lo advirtió. Se deben tomar con alimentos. Si tú te tomas una sertralina sin haber comido, se te va a soltar el estómago. Y pues está incómodo eso. Pero yo creo que una de las razones por las cuales tú entraste a este video es para saber si los antidepresivos realmente van a curar la depresión. Y te tengo que decir dos cosas. No, y depende de tu tipo de depresión. Aquí conviene hablar con muchos matices, principalmente porque los antidepresivos sí te van a reducir los síntomas. Reduce la ansiedad, reduce un poco los pensamientos, te permite dormir mejor. Pero esto por sí solo, en mi caso particular, no me iba a tratar mi depresión. Por eso hay que decirlo, muchas personas van a necesitar antidepresivos más la terapia conductivo-conductual o la referente a que tu psiquiatra te mande. Esto es porque ha sido el mejor tratamiento hasta el día de hoy demostrado para disminuir y en todo caso hasta eliminar la depresión. Pero el tomar pastillas para muchas personas quizás no sean suficientes. Los antidepresivos pueden reducir síntomas, inducir respuestas clínicas, favorecer la remisión en algunas personas y disminuir las recaídas cuando se mantienen el tiempo indicado. Pero la depresión mayor es heterogénea, recurrente en muchos casos y fuertemente influida por factores psicológicos, sociales, traumáticos, médicos y conductuales. Por eso hablar de una cura como si la pastilla resolviera por sí sola todo el problema es engañoso. En muchos pacientes, la mejor estrategia no es farmacoterapia aislada, sino tratamiento combinado,
medicación cuando esté indicada, más psicoterapia basada en evidencia, abordaje del sueño, actividad física, reducción del alcohol junto con otras sustancias, manejo del estrés y fortalecimiento de red de apoyo. Y claro, un seguimiento muy estrecho. A mí me gusta decirlo de esta manera. Las pastillas te permiten tranquilizarte, pero si tú ya tienes otro problema, las pastillas no van a ir sobre ese problema. De aquí viene que para quitar de raíz el problema necesitemos el tema de la terapia. Es por eso que yo, en mi caso personal, afortunadamente, puedo ir con mi psiquiatra y con mi psicoanalista. Y bueno, vamos mejor. Los antidepresivos no curan automáticamente a la depresión, pero tampoco son un engaño. Son una herramienta útil, a veces decisiva y a veces insuficiente por sí sola. Su valor real aparece cuando se usan en el paciente correcto, con expectativas realistas y seguimiento serio, y un plan terapéutico un poco más amplio que solo decir, tómate una pastilla. Yo lo digo porque me ha tocado ver pacientes que tienen décadas con antidepresivos, pero nunca tomaron terapia, y al final del día no están resolviendo el problema, siguen engañándolo, pero no lo resuelven. Porque los antidepresivos no van a arreglarte la vida, pero te dan las herramientas para intentar reconstruirla otra vez. Y siento que esa oportunidad vale la pena que la aproveches. No sé si en tu casa, tus amigos, algún familiar haya pasado por la depresión o si tú estés pasando por algún momento complicado en este momento. Pero algo que yo te quiero decir de manera muy personal es que los antidepresivos sí funcionan, pero no van a arreglar el problema solo. Y el problema se tiene que arreglar de otra manera, como puede ser con un profesional hablando de la situación. Eso es el mejor consejo que te puedo dar como médico. No ignores los antidepresivos, pero no son la respuesta a los problemas. Lamentablemente la respuesta muchas veces puede estar acá. Eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo, que te des cuenta que la depresión va mucho más allá de solo decir me siento triste, sino que es algo que mal tratado puede llevar a consecuencias muy, pero muy trágicas. También me gustaría recordarte que si te gustó este video, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Si te gustan este tipo de videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides pegar tu suscripción. Y bueno, si tienes algo que platicarme, alguna anécdota que quieras que yo lea o algo similar, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto es una información de valor, que puede ayudar a una familia a entender la depresión de un integrante o algo similar, o simplemente lo quieres compartir con alguien que tú quieras mucho, te lo agradecerá demasiado. La depresión no es ningún juego y espero que si tú estás pasando por una situación complicada, puedas acercarte con un psiquiatra o un psicólogo para despejar tus dudas. Solo tómalo en cuenta.